Listo. Listo. Acabo de compartir pantalla. A ver, confírmenme si es que todos la ven, si está bien. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de inecuación con una variable. Vamos a comenzar dando la definición. Una inecuación en la variable x es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas en dicha variable. Hay distintas maneras de simbolizar una inecuación. Puede ser que P de X sea menor que Q de X, que P de X sea mayor que Q de X, que P de X sea menor o igual que Q de X, o bien que P de X sea mayor o igual que Q de X. Veamos algunos ejemplitos a simple introducción. Por ejemplo, acá tenemos una inecuación, 3x menos 5 menor que 2 menos 4x, x cuadrado menos 3 mayor que 6. Acá tenemos otro tipo de inecuación, x cuadrado menos 1 sobre 2x más 1 mayor o igual que 2, módulo de x menos 2 menor o igual que 3. A medida que avancemos con la teoría van a ir viendo que estos son distintos tipos de inecuaciones y van a aprender cómo resolver cada una de ellas. Seguimos con el tema de solución de una inecuación. ¿A qué se denomina solución? Es todo número que satisface la inecuación. Por ejemplo, yo tengo una inecuación x menor que 5. Yo voy a decir, ¿4 es solución? Sí, ¿por qué? Porque 4 es menor que 5. 5 no va a ser solución porque 5 es igual a 5, no es menor. Ahora, números menores que 5 son infinitos. O sea que cualquier número que sea menor que 5, en este caso, podemos decir que es solución de esta inecuación. Eso con respecto a la solución. Ahora veamos a qué se denomina conjunto solución de una inecuación. El conjunto, ya la palabra lo dice, es el conjunto de todas las soluciones de la inecuación. No se trata de una, sino el conjunto completo. Es así que en el mismo ejemplo que estábamos analizando de las x menores que 5, este conjunto podrán ver que es infinito, porque tenemos infinitos números menores que 5. Lo podemos escribir al conjunto solución como las x que pertenecen a los reales, tal que x sea menor que 5. Lo podemos también a esto representar en la recta numérica. Fíjense, ahí tienen 5 en el circulito, va un circulito sin pintar, porque al 5 no lo está incluyendo. Entonces, de 5 hacia la izquierda, todos los valores van a ser solución de esta inecuación. A este conjunto solución también lo podemos, como estamos trabajando en reales, expresar como un intervalo real. S igual desde menos infinito hasta 5. Acá en 5 va un paréntesis, porque el 5 no es solución. Acá decimos que esta es una desigualdad estricta, porque no lo incluye el 5. Ahora, si la solución hubiese incluido el 5, lo expresamos como un intervalo cerrado en 5. Ahí iría un corchetito, o sea, desde menos infinito hasta 5. Decimos 5 cerrado, y acá estamos en presencia de una desigualdad amplia. El tema que tenemos que ver ahora se denomina inecuaciones equivalentes. ¿Cuándo dos ecuaciones son equivalentes? Todo el mundo tiende a decir son equivalentes cuando son iguales. No, no es así. Dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto solución. Para poder obtener ecuaciones equivalentes, aplicamos las leyes de monotonía de la suma y de multiplicación de números reales. Las leyes de orden en los reales, a ver si las recordamos, las vimos en reales. A menor que B, si solo si A más C es menor que B más C. Acá estamos sumando un número, el mismo número, a ambos lados y la desigualdad se mantiene.
podemos multiplicar a su vez cada uno de los miembros de una desigualdad por un número, pero acá va a variar si el número por el cual multiplicamos es mayor o es menor a 0. Si a esta desigualdad la multiplicamos por un número mayor que 0, un número positivo, esta desigualdad se mantiene. A por C sigue siendo menor que B por C, el sentido de la desigualdad. Ahora, si C es negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Ya no va a ser A por C menor que B por C, sino A por C mayor que B por C. Veamos un ejemplo sencillito, ya vamos a ir entrando en ejemplos más complicaditos. Veamos un ejemplo sencillito que apliquemos alguna de estas leyes, por ejemplo, las primeras. Yo tengo x menos 2 menor que 6. Si sumo 2, que en este caso sería el c, en ambos términos, en ambos miembros de la inecuación, por la ley de monotonía de la suma, la desigualdad se mantiene. Entonces, x menos 2 más 2 va a ser menor que 6 más 2. Acuérdense, menos 2 más 2 es 0, que sería el elemento neutro para la suma, y este es el concepto de opuesto aditivo, que me da 0, que es el elemento neutro. Me queda x más 0 menor que 8. Por lo tanto, x menos 8 sería la solución. Pero a su vez, no solamente sería solución, sino también es una inecuación equivalente a la dada, a la x menos 2 menor que 6. ¿Por qué? Porque llegué a este x menos 8 habiendo aplicado distintas leyes. En este caso, ley de monotonía de la suma. He sumado 2 a ambos miembros. Estas leyes que vimos recién, a su vez, nos ayudan a demostrar los siguientes teoremas para obtener inecuaciones equivalentes. Veamos el primer teorema. Dice así: si en ambos miembros de una inecuación sumamos la misma expresión algebraica, obtenemos una inecuación equivalente a la dada. Esta propiedad es válida para cualquiera de las inecuaciones, ya sea cuando P de X sea menor que Q de X, mayor que Q de X, menor o igual que Q de X, o bien P de X mayor o igual que Q de X. Veamos la demostración de esto utilizando la primera de las inecuaciones. Después les dejo a ustedes de ver para la casa, si quieren, probar alguna de las otras. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? P de X menor que Q de X, si solo si P de X más R de X es menor a Q de X más R de X. O sea que decía el teorema, si en ambos miembros de una inecuación sumamos la misma expresión algebraica, obtenemos una inecuación equivalente a la dada. O sea, esta inecuación es equivalente a esta otra. ¿Cómo sería la demostración? Tomamos un número A, solución de, acuérdense que recién vimos el concepto de solución, acá decimos que A es solución de esta inecuación, P de X menor que Q de X. Entonces, P de A va a ser menor que Q de A. ¿Qué significa P de A? Que donde tenía X lo reemplacé por el número A. Por definición de solución decimos que A entonces P de A va a ser menor que Q de A. Si consideramos la expresión algebraica R de X en X igual a A, o sea, un número R de A es un número real, por lo tanto, se puede sumar a ambos miembros un número sin que la inecuación varíe, porque ya R de A en X igual a A, cuando X vale A, R de A se convierte en un número. Este número lo puedo sumar a ambos miembros de la inecuación sin que la inecuación varíe. ¿Por qué? Por la ley de monotonía de la suma. Entonces, sumamos R de A, que es un número real, y nos queda P de A menor que Q de A, va a ser equivalente a P de A más R de A menor que Q de A más R de A. Hemos sumado R de A. Por aplicación de la ley de monotonía de la suma en los reales, por lo tanto, X igual a A, podemos decir que es solución, a su vez, de esta otra inecuación,
P de X más R de X menor que Q de X más R de X. O sea, por un lado dijimos o partimos de que A era solución de P de X menor que Q de X. Concluimos que A es a su vez solución de esta otra inecuación, P de X más R de X menor que Q de X más R de X. Así llegamos a que todo número que es solución de la primera inecuación también lo va a ser de la segunda inecuación. Por lo tanto, el conjunto solución de la primera inecuación es igual al conjunto solución de la segunda inecuación. Por lo tanto, concluimos que ambas inecuaciones son equivalentes. Una demostración parecida han tenido en el tema de ecuaciones. Bueno, esto es parecido a ello. Veamos un ejemplito entonces. X menos 2, sencillo, menor que 6. Es equivalente a X menos 2 más 2, menor que 6 más 2. Y es a su vez equivalente a X menor que 8, porque menos 2 más 2 es 0, menor que 8. Entonces, esta inecuación es equivalente a esta otra. Y a su vez, esta otra inecuación resultó ser el conjunto solución de la inecuación, que lo podemos escribir como solución como un intervalo desde menos infinito hasta 8 abierto. El otro teorema que vamos a ver es si a ambos miembros de una inecuación lo multiplicamos, hace ratito vimos que sumábamos, acá lo multiplicamos por la misma expresión algebraica positiva, esto es algo que tiene que resaltarse, obtenemos una inecuación equivalente a la dada. O sea, ¿qué me están diciendo acá? Yo tengo una inecuación, lo multiplico por una expresión algebraica positiva, esa inecuación no varía. Veamos, antes de demostrar esto, cuáles serían ejemplos de expresiones positivas para todos los números reales. Por ejemplo, ¿cuál sería esa expresión que yo podría sumar a ambos términos y que no se modificaría el sentido de la inecuación? Fíjense. R de X podría ser R de X igual a X cuadrado más 4, porque, fíjense, un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Puede ser 0 también, ¿sí? Pero si le sumo 4, va a ser un número positivo, nunca va a ser negativo. Este otro ejemplo, 2x cuadrado más 1. Un número elevado al cuadrado es positivo, multiplicado por 2 es positivo, puede ser que sea 0, se hace 0, pero le sumo 1 y sigue siendo positivo. Puedo tener R de X igual a módulo de X más 1. Recuerden, las propiedades de módulo, el módulo de X siempre es un número mayor o igual que 0. Si llega a ser 0, bueno, le estoy sumando 1, va a seguir siendo una expresión positiva. No serían expresiones positivas, por ejemplo, x al cuadrado, porque si x es igual a 0, hace todo 0 y ya no se mantiene la desigualdad. Tampoco módulo de x, porque en caso de que x sea 0, tampoco verificaría la misma inecuación. Acá les hice la demostración, es casi muy similar a la demostración de la suma, nada más que hablamos de producto. Entonces, partimos de P de X menor que Q de X, y a su vez, R de X mayor que 0, es equivalente a P de X por R de X menor a Q de X por R de X. Acá estoy diciendo que a cada miembro de la inecuación la multipliqué por esta expresión R de X que estoy aclarando que es positiva. Demostramos la propiedad. A es una solución de P de X menor que Q de X. Esto equivale a afirmar entonces que P de A es menor que Q de A. Si consideramos la expresión algebraica R de X en X igual a A, o sea el número real R de A, va a ser un número real, ahí puse una redundancia, perdón. Como es una desigualdad entre números,
se la puede multiplicar por un número positivo sin alterar la inecuación, porque al poner P de A menor que Q de A, esto ya se convirtió en un número, ya reemplacé X por un número. Y se lo multiplico a cada uno de los números por otro número positivo, no se va a alterar la inecuación. Entonces, multiplicamos por E de A mayor que 0, y esto resulta entonces que P de A menor que Q de A es equivalente a P de A por R de A menor a Q de A por R de A. Por lo tanto, concluyo que A es solución de esta otra inecuación, P de X por R de X menor a Q de X por R de X. Conclusión entonces, por un lado A es solución de P de X menor que Q de X. Concluimos recién que A también es solución de P de X por R de X menor a Q de X por R de X. Así llegamos a que todo número que es solución de la primera inecuación también lo es de la segunda inecuación. Por lo tanto, el conjunto solución de la primera es igual al de la segunda. Entonces concluimos, por el concepto de inecuaciones equivalentes, que ambas inecuaciones son equivalentes. Veamos el teorema 3. Si en ambos miembros de una inecuación lo multiplicamos por la misma expresión algebraica negativa, la inecuación dada equivale a la inecuación obtenida, pero con el signo de la desigualdad en sentido inverso. Es decir, que cuando multiplicamos por una expresión negativa, va a cambiar el signo de la desigualdad. Veamos algunos ejemplos de expresiones negativas para todos los números reales. Serían justamente los opuestos, a modo de ejemplo, de los que presenté anteriormente como expresiones positivas. En este caso, con poner un signo negativo adelante, si todo esto es positivo, se va a convertir toda la expresión en una expresión negativa. Lo mismo acá, menos, todo esto sabemos que es positivo, menos por más va a ser negativo, y lo mismo con esta. Bueno, ahora sí, veamos algunos ejemplitos distintos aplicando los teoremas y las leyes que hemos visto recién. A ver, veamos esta inecuación, este ejercicio. Dice, x sobre 2 menos 1 es mayor a x más 3, es equivalente a x mayor que 2x más 8. Para demostrar esto, tenemos dos maneras. Partir de cualquiera de las dos inecuaciones, aplicar leyes y los teoremas vistos y llegar a la otra, o sea, partir de esta para llegar a esta, o partir de esta para llegar a aquella otra, o bien, la otra forma de demostrar esto es determinar el conjunto solución de la primera, determinar el conjunto solución de la segunda y verificar que ambas tengan el mismo conjunto solución. Por lo tanto, ahí podríamos decir que son equivalentes, de cualquiera de las dos maneras. Vamos a realizar los dos métodos. Veamos. Por el primer método, partimos de la primera inecuación para llegar a la segunda. Esta era la primera, x sobre 2 menos 1 mayor que x más 3, y empezamos a hacer trabajitos algebraicos. Fíjense, en el primer paso lo que hicimos es sumar 1 a cada miembro. Acá aplicamos la ley de monotonía de la suma, ¿sí? Entonces tenemos x sobre 2 menos 1 más 1 es mayor que x más 3 más 1. Menos 1 más 1 se me hace 0, entonces me queda x sobre 2 va a ser mayor que x más 4, porque el 0 es el elemento neutro para la suma. Multiplicamos ambos miembros por 2, ya vimos ese teorema, multiplicábamos ambas. Entonces nos queda x por x sobre 2 mayor que 2 por x más 4. No se cambia el sentido de la desigualdad, es un número positivo. Fíjense, 2 por un medio de x me queda x mayor, aplico propiedad distributiva y me queda 2x más 8.
¿A qué llegamos? Fíjense, hemos partido de la primera inecuación y hemos llegado a la segunda inecuación. Esa sería una forma de mostrar que son equivalentes. La otra forma es encontrar justamente el conjunto solución de ambas inecuaciones, para mostrar que son iguales. Si son iguales, son equivalentes. Partimos de la primera. X sobre 2 menos 1 mayor que X más 3. Sumamos 1 a cada miembro, no me cambia el sentido de la desigualdad. Acá me queda X sobre 2 mayor, porque esto se me hace 0, mayor que X más 4, por elemento neutro para la suma. Luego, fíjense, sumamos menos X a cada miembro. Acá estoy aplicando el teorema 1. Sumamos menos X a cada uno, la misma expresión algebraica a cada uno de los miembros de la inecuación. Resuelvo, me queda X sobre 2 menos X, me queda menos X sobre 2, mayor, menos X más X se me anula, más 4. Bueno, acá por opuesto aditivo y elemento neutro para la suma les voy poniendo lo que se va aplicando. De paso repasamos. Y acá nos queda, multiplicamos ambos términos por 2, ambos miembros por 2, y tenemos menos X mayor que 8. Voy a multiplicar ambos lados de la inecuación por menos 1, por lo tanto va a cambiar el sentido de la desigualdad. Nos va a quedar X menor que menos 8. Por lo tanto, la solución sería desde menos infinito hasta menos 8. Y llegamos, por supuesto, a la misma solución, disculpen, llegamos entonces a que la primera solución de la primera inecuación sería desde menos infinito hasta menos 8. De todas maneras, antes de resolver la segunda inecuación, me gustaría decirles que cada una de las transformaciones que hemos ido haciendo en cada uno de estos pasos, de cada una de estas transformaciones hemos ido obteniendo inecuaciones equivalentes. ¿Por qué? Porque hemos ido aplicando las leyes y teoremas vistos, que nos permitían obtener estas inecuaciones. O sea que esta inecuación es equivalente a esta. Esta también es equivalente a esta y a esta a su vez. Esta es equivalente a esta y a la originaria. La última termina siendo solución, pero también una inecuación equivalente. Ahora veamos de encontrar el conjunto solución de la otra inecuación, o sea, de X mayor que 2X más 8. O sea, fíjense, de esta otra. De X mayor que 2X más 8. Y trabajamos haciendo lo mismo que hicimos recién. Sumamos, en el primer paso, fíjense, sumamos menos 2X a ambos miembros. Teorema 1, sumamos, no hay problema. Me queda X menos 2X, me quedó menos X mayor, esto se me anula, me quedó 8. Multiplico por menos 1, me quedó X menor que menos 8. Por lo tanto, cambió el sentido de la desigualdad. La solución van a ser todos los números que van desde menos infinito hasta menos 8. Podemos ver que ambas inecuaciones tienen el mismo conjunto solución, por lo tanto concluimos que son equivalentes. Bueno, ahora veamos otro ejemplito. Yo les preparé 3 o 4 ejemplitos como para que apliquemos lo que acabamos de ver. Si yo tengo una expresión P de X menor que Q de X, es equivalente a P de X, puedo concluir que es equivalente a P de X por X más 1 menor que Q de X por X más 1. ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima a contestarme? Por ahí lo están haciendo en el chat y yo no lo veo, pero bueno. Supongo que me están contestando todo bien. Hasta ahora no dicen nada, pero no contestaron. Ah, bueno. Acá no podemos concluir que ambas inecuaciones sean equivalentes, ya que no sabemos si esta expresión X más 1 es positiva o es negativa, o puede ser 0 incluso. Dicen los chicos que sí son equivalentes.
qué problema. Qué problema que tenemos. ¿Por qué? No lo es, profe. ¿Cómo? No lo es. No lo es. Muy bien. ¿Por qué no lo es? Muy bien. Porque el valor, la expresión que está en x más 1 puede ser negativo y al ser negativo cambia el sentido de la desigualdad para Perfecto. ambos. Muy bien. Incluso podría ser también 0, porque x podría valer -1. Por lo tanto, tampoco se verificaría. Así que muy bien, así es su contestación. A ver, ¿y cuál se te ocurre o cómo podríamos, esta expresión x más 1, cómo la podríamos transformar o se te ocurre que podría ser para que sí sea verdadera? Profe, ¿no sería x al cuadrado más 1? Podría El ser, valor perfecto. Muy de bien, cualquier x sea un número positivo o exactamente. incluso cero. Bien, o sea, hacerle esa aclaración, digamos. Ujú. Como una condición, profe. Como una condición, si es que estaría, pero me pareció muy linda la solución de x al cuadrado más 1. Incluso también podría ser x más 1 todo al cuadrado, ¿sí? Que sería un número positivo. Bien. Sigamos con otro ejemplito. X menos 3 mayor o igual que 2x más 4 es equivalente a x menos 3 por x cuadrado más 2 mayor o igual que 2x más 4 por x cuadrado más 2. Al solo ver esto, ustedes ya sabrán que es cómo, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera, ¿por qué? Porque x al cuadrado es positivo y más 2 va a seguir siendo positivo. Bien, y aun cuando x sea 0, fíjate, 0 al cuadrado sería 0, pero estoy sumando 2, entonces va a ser un número positivo, ¿sí? ¿Bien? Bueno, resolvamos esto ahora para demostrar que es así. Fíjense, tenemos x menos 3, resolvemos la primera inecuación, después resolvemos la segunda y vemos que el conjunto solución es el mismo, a modo de práctica. Entonces, x menos 3, voy a sumar menos 2x a ambos términos, me queda x menos 3 menos 2x mayor o igual que 2x menos 2x más 4. Resuelvo y me queda x menos 2x, me va a quedar menos x menos 3 mayor o igual que 4, aplicando, ¿no?, la propiedad de opuesto aditivo y elemento neutro. Sumar 3 a ambos términos, entonces me va a quedar, se me desaparece el menos 3 acá, menos 3 más 3 se hace 0, y acá me va a quedar 7, menos x mayor o igual que 7, y voy a multiplicar por menos 1, me va a quedar la x positiva, va a cambiar el sentido de la desigualdad y me va a quedar menos 7. Por lo tanto, la solución sería desde menos infinito hasta 7 cerrado, porque lo incluye, es menor o igual. Ahora resolvemos la segunda parte de la equivalencia. Fíjense, tenemos x menos 3 por x cuadrado más 2 mayor o igual que 2x más 4 por x cuadrado más 2. Lo que podemos hacer, fíjense, x menos 3 x menos 3 por x cuadrado más 2, le vamos a sumar esta expresión, el opuesto de la expresión que está del otro lado, ¿sí? Vamos a sumar menos 2x más 4 por x cuadrado más 2. Y lo mismo hacemos del otro lado, ¿sí? Más menos, puse menos directamente, pero en realidad estamos sumando esta expresión negativa. Silvina. Sí, perdón. Silvina. Sí. Acá dicen, sería el intervalo o solución son los menores que menos 7. En el intervalo Perdón. claro, acá hay Sí, un errorcito de signo. Perdón, me comí el signo. Exacto. Perdón. En el chat, por eso te comento. No, tienen toda la razón, me encanta que estén atentos, espectacular. Sí. Yo me comí el menos 7. Sí, pasa. Bueno, continuamos, entonces, resolvemos y nos queda x menos 3 por x cuadrado más 2 menos 2x más 4 por x cuadrado más 4 mayor o igual, acá sumamos esta expresión y el opuesto por opuesto aditivo me queda 0. Fíjense,
en el primer término ahora, en el primer miembro, ¿qué me quedó? Dos términos, y ambos términos tienen un factor común. Ese factor común es x cuadrado más 2. Saco x cuadrado más 2. En el primer término, si elimino este x cuadrado más 2, ¿qué me queda? X menos 3, menos, y en este término, al sacar para afuera x cuadrado más 2, sacar como factor común, ¿qué me quedó? 2x más 4. Todo mayor o igual que 0. Ahí está aclarado qué es lo que hice. Me quedó x cuadrado más 2 por, saco los paréntesis, x menos 3 menos 2x menos 4 mayor o igual que 0, x, ya saco todos los paréntesis, ya los podría haber sacado, x cuadrado más 2 por x menos x, me quedó menos x, y acá menos 3 menos 4, menos 7 mayor o igual que 0. Y ahora analicemos un poquito esto, fijémonos, tenemos un producto con dos factores. Este factor es un factor sí o sí, ¿cómo? Si alguien, ¿qué podemos decir? Positivo. Sí o sí Positivo. Correcto, muy bien. Si este factor sí o sí es positivo, y yo necesito que todo este producto sea mayor o igual que 0, sí o sí, menos x menos 7, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Vos decís, si este es positivo y lo multiplico por un número negativo, ¿qué me va a Ay, dar? perdón, Tiene me que ser equivoqué. positivo. Positivo, perdón. Bien, entonces, sí o sí, tiene que ser también positivo. Entonces, ya no analizo este factor. A mí lo que me interesa es justamente que menos x menos 7 sea positivo, porque de hecho yo ya sé que este lo es, no importa el valor de x. Pero sí acá tengo que ver cuánto tiene que valer x para que esto sea positivo, indiscutiblemente. Entonces, lo que hago es poner menos x menos 7 tiene que ser mayor o igual que 7. Entonces, menos x va a ser mayor o igual que 7. ¿Por qué? Porque sumé 7 ambos términos. Luego multiplico por menos 1, cambia el sentido de la inecuación y nos va a quedar entonces x menor o igual que menos 7. Por lo tanto, la solución es menos infinito hasta 7 igual conjunto solución de la primera inecuación. Volví a cometer el error porque seguramente puse copiar y pegar. Bueno, entonces llegamos al mismo conjunto solución de la primera, por lo tanto, podemos concluir que al tener el mismo conjunto solución, ambas inecuaciones son equivalentes. Y acá que apliqué entonces el teorema 2, que decía que si en ambos miembros de una inecuación lo multiplicamos por la misma expresión algebraica positiva, obtenemos una inecuación equivalente a la dada. Silvina, Y en el chat te piden que expliques por qué va desde menos infinito y no más infinito. Es porque va de la izquierda. Va desde la izquierda, porque son todos los menores. Si ustedes se ubican en una recta numérica, fíjense, imagínense una recta numérica, van a tener el 0 en el medio, a la derecha todos los números positivos, a la izquierda todos los números negativos. Entonces, más cerca del 0 va a estar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así se va alejando el 0, menos 7. Y acá me dice los menores que menos 7. Vienen todos los números, o sea, menos 1000, menos 800.000, menos 1.000.000, menos 8, todos son menores que 7. Por eso ponemos desde menos infinito, desde menos 500.000 millones, no sé, desde menos números más grandes, hasta menos 7, son infinitos números, por eso usamos también un intervalo. Dice que ya entendió. Ah, listo, listo. Bueno, ok. Bueno, ahora vemos el ejercicio de, yo no sé cómo estoy con el tiempo, porque se los había... ¿Vamos bien? ¿Tengo tiempo para 20 minutos. ¿Estamos con 20? Bueno, listo. Porque este score tengo 3 o 4 más cortitos. Bueno, determinar, dice, si x más 2 menor o igual que 3x menos 1 y x más 5 menor o igual que 3x más 2 son equivalentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? Partimos de la primera inecuación y obtenemos el conjunto solución para chequear con el conjunto solución de la otra. La trabajamos y tenemos x menos 3x más 2, ¿por qué? Porque he sumado menos 3x
ambos términos, ¿sí? O también por el teorema 1. Entonces me nos quedó x menos 3x, me quedó menos 2x más 2, sumo menos 2 a ambos términos, ya en este mismo paso, menor o igual que 3x menos 3x, me había quedado en 0, menos 1, menos 2, que le sume en este paso, para hacerlo más rápido, digamos. Menos 2x va a ser menor o igual que menos 3, porque 2 menos 2 es 0. Y acá fíjense, si multiplicamos ambos miembros de la inecuación por menos 1/2, ¿por qué por menos 1/2? Menos 1/2 por menos 2 me va a quedar 1 por x. Como estoy multiplicando por un número negativo, el menor o igual se va a transformar en mayor o igual, y menos 3 por menos 1/2 me va a quedar 3/2 positivo. Por lo tanto, la solución van a ser todas las x mayores o iguales que 3/2. Cerrado en 3/2 hasta infinito, si lo escribo como intervalo. Trabajo ahora con la segunda inecuación para determinar el conjunto solución. X más 5 menor o igual que 3x más 2. ¿Qué hago? Le sumé menos 3x a ambos términos. Me quedó menos 2x más 5 menor o igual que 2. Acá se me hizo 0. Me quedó menos 2x, sumo menos 5 en ambos términos. Y me quedó menos 2x menor o igual que menos 3. Multiplicamos de la misma manera que hicimos recién por menos 1/2 ambos términos. Esto se me hace menos 1/2 por menos 2, me vuelve a quedar 1 por x. Menor o igual cambia el sentido de la desigualdad, y menos 3 por menos 1/2 me queda positivo 3/2. Y obtengo el mismo conjunto solución. Por lo tanto, concluimos que sí, es verdad que sí son equivalentes ambas inecuaciones. Bueno, veamos otro ejemplito. 2x menos 5 es equivalente a 2x por x menos 1 menor a 5 por x menos 1. ¿Qué opinan? A ver, lo voy a bajar para que no vean la respuesta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya no me queda, no me desaparece. Fíjense, estoy multiplicando ambos términos de la inecuación por el valor absoluto de x menos 1, o módulo de x menos 1. Yo al analizar esto, no digo, yo sé que el módulo de un número es positivo, o sea que a primera vista, por ahí estoy tentada a decir de que esto es, que es verdadero, que sí son equivalentes. Pero, ¿qué pasa si x es igual a 1? 1 menos 1 se hace 0. Entonces, la expresión x menos 1 sería 0, por lo tanto, no verificaría la equivalencia de ambas inecuaciones. Otro ejemplo que les planteé, 2x menor que 5, es equivalente a 2x por, y en este caso, multiplicado por un factor módulo de x más 1, menor que 5 por otro factor módulo de x más 1. En este caso ya sería verdadero. ¿Por qué? Porque si x es igual a 0, que era lo que no me permitía, si x es igual a 0, al sumarle 1, ya sería una expresión positiva, entonces me seguiría manteniendo el sentido de la desigualdad y no variaría. Siempre tienen que tener en cuenta este tipo de cosas y analizar cuando tengan una inecuación, por qué al transformarla en una ecuación equivalente, o si les preguntan si una inecuación es equivalente a otra, tener en cuenta todos estos temitas que hemos estado viendo recién, sobre todo cuando tenemos un x al cuadrado, si no está sumado algún término que realmente verifique que va a ser positivo, sino siempre está la opción de que sea 0, entonces no verificaría. Bueno, estos serían ejemplos. Después, ya en el práctico van a tener bastantes ejemplos también, y en la cartilla, y que puedan en la misma plataforma para practicar. Bueno, el tema que viene a continuación es tipo de inecuaciones. Las inecuaciones se clasifican según el rol de la variable en la expresión. Y así tenemos inecuaciones polinómicas
inecuaciones racionales e inecuaciones con valor absoluto. Dentro de las polinómicas están las inecuaciones lineales, como por ejemplo 3x menos 5 menor a 2 menos 4x, acá x está elevado a la 1, la variable está elevado a la 1, es una ecuación lineal. Inecuación cuadrática, fíjense, x al cuadrado menor que 1, menos 1 menor o igual que 2, un ejemplo, hay millones. Luego las inecuaciones polinómicas de grado n propiamente dicha, esta sería una inecuación de grado 3, podría ser a la cuarta, a la quinta, a la séptima, esta es de grado 3, por eso es de grado n, porque podría ser 3, 4, 5, x cubo menos x cuadrado más 3 menor o igual que 5. Inecuaciones racionales, fíjense, tenemos un cociente, 5 sobre x menos 4 mayor o igual que menos 2. Y un ejemplo de inecuación con valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de 3x menos 4 menor o igual que 6. Cada una tiene distintos lineamientos para su resolución y me tocaba simplemente presentárselas porque las profesoras a continuación van a desarrollar cada una de ellas y con la explicación y ejemplos pertinentes para su resolución. Bueno, acá termina mi exposición. Muy bien. Sí. ¿No hay ¿Existen las dudas? inecuaciones irracionales? No, claro, sí, irracionales. Sí, pero no las vamos a dictar en este curso. Bien. ¿Sí? O sea, acá nosotros en Matemática 1 vamos a dar no vamos a dar inecuaciones irracionales. Vamos a dar hasta acá. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido en mi explicación. Cualquier cosita me preguntan por mensaje, por el chat. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a detener Bueno, creo que es acá. Ya, profe. ¿Sí? ¿Sí? sí, está bien, dice que sí entendieron. Que gracias. Bueno, gracias chicos a todos. Espero no haber estado muy pesado. No, está Bueno. muy bien. Gracias. Antes de continuar ya con, como decía la profesora, con la explicación de la resolución de cada uno de los tipos de inecuaciones que hay, les quería comentar dos cositas. Primero, que las clases de la semana que viene ya se va a subir a la plataforma. Las clases, como el martes es feriado, las clases se van a dar el miércoles y a las 8, de 8 a 10, y el jueves de 8 a 10 van a ser las dos clases. Y la clase de consulta la vamos a incluir con las clases de consulta de la otra semana cuando demos sistemas de ecuaciones. Y cualquier cosa, no solamente está la posibilidad de trabajar con las dudas en el jueves de la otra semana, sino con las dudas en, digamos, en los foros de la plataforma. Me está llamando la atención que no consultan mucho en los foros, muy pocas preguntas, así que por favor les pido que si tienen alguna duda realmente de algún ejercicio del práctico, de algo del que se haya trabajado digamos, en las clases, lo planteen en los foros, porque siempre hay algún profesor pendiente de lo que ustedes pregunten. Bueno, vamos a trabajar con las inecuaciones. Dentro de las inecuaciones polinómicas, las especiales, aquellas que son lineales
y cuadráticas, específicamente veremos hoy. Y mañana continuaremos con el resto. ¿A qué se define inecuación lineal? Es una expresión de la forma a por x más b, fíjense que tiene la estructura de un polinomio de grado 1, mayor que 0, y la otra opción seguramente menor que 0, o mayor o igual que 0, o menor o igual que 0. Y ahí surgen ahora las formas de razonar para encontrar las soluciones posibles. Y eso vamos a analizarlo teniendo en cuenta qué valores podría llegar a tomar tanto el A como el B en estos tipos de inecuaciones. Vamos a iniciar pensando en qué pasa si A no es 0. O sea que este coeficiente sea un número que no sea 0. Y va a depender específicamente de la inecuación y del número que tenga el valor que tenga la expresión B. Entonces, si A no es 0, esta inecuación la podríamos escribir con las propiedades que ya ha nombrado la profesora, la propiedad de monotonía de la suma, podríamos sumar menos B y nos queda la expresión que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es, dentro de que no sea 0, lo vamos a separar en dos tipos. ¿Qué pasa si es positivo, ese número A, o qué pasa si es negativo? Entonces iniciamos razonando qué pasa si es positivo. En principio, como el A no es 0, existe el A a la menos 1. Y además, por las propiedades que ya vimos con los conjuntos de números reales, si un número es positivo, su inverso también es positivo. Por lo tanto, voy a poder multiplicar por el A a la menos 1. Fíjense que es re importante considerar esta expresión, porque habían visto recién que si yo multiplico una desigualdad o una inecuación en este caso por un número, tengo que estar segura de que ese número o expresión sea positiva para no modificar el signo de la desigualdad. Multiplico por A a la menos 1, tenemos el próximo paso. En este caso, queda multiplicado por A a la menos 1. Aplico propiedad asociativa, acá asocio A a la menos 1 con A, y me queda este paso. Y en este segundo miembro, el A a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre A. Cuando lo multiplique por B, me queda el menos, que ya estaba, B sobre A. Sabiendo que A a la menos 1 por A es igual a 1, y eso multiplicado por X me queda X, la expresión que me va a quedar a continuación son todos los X mayores que menos B sobre A. Significa que la solución o el conjunto solución son todos los números reales que son mayores que menos B sobre A. Y eso lo podíamos poner como un intervalo que va desde menos B sobre A hasta infinito, porque son los mayores que este número. Mónica, perdón que te interrumpa, en el chat te están pidiendo si podés volver a explicar desde A mayor a 0. Bien. Hemos dicho que la posibilidad de que este A, para estudiar las posibilidades, una de las posibilidades es que sea distinto de 0. Después vamos a ver que sea igual a 0. Al ser distinto, ¿qué posibilidades tengo? Que sea mayor a 0, y la otra opción va a ser que sea menor a 0. Vamos a la primera parte. ¿Qué pasa si A es un número positivo? En definitiva, lo que quiero yo es este número A, digamos, multiplicar por su inverso para que pase al otro miembro, como decimos vulgarmente. Es decir, que tiene que existir el A a la menos 1, porque no es 0, como A no es 0, existe el A a la menos 1, por lo tanto, voy a poder multiplicar por A a la menos 1 en ambos miembros. Pero me tengo que asegurar que como estoy multiplicando, tengo que asegurarme de que ese número sea positivo. Y hay una propiedad de conjuntos de números reales, que si yo tengo un número que sé que es positivo, esto que tienen marcado en celeste, su inverso
también lo es. Por lo tanto, cuando yo multiplique por a la menos 1, de manera tal de que se anule el valor a y quede igual a un 1 como coeficiente de x, es como decir que paso dividiendo por el a, que es lo mismo que multiplicar por a la menos 1. No sé si les queda claro ahí. No dicen nada, así que, pero está muy clara la exposición, Moni. Bueno. Pero no están diciendo nada. Vamos con un ejemplo, capaz que el ejemplo les quede un poco más claro, que algo ya había trabajado la profesora con los ejemplos que planteó. Esta es la inecuación que tenemos. Pasamos, digamos, sumamos 5 en ambos miembros, me queda 3x menos 5 más 5, solo me va a quedar 3x, y acá me queda mayor que 0 más 5, con lo cual me queda 5. Y acá fíjense que uno dice, paso el 3 dividiendo, en realidad estaríamos multiplicando por 1/3 en ambos miembros, de manera tal que en el primero me quede x, y en el segundo 5 por 1/3 me quedarían 5/3, con lo cual el conjunto solución son todos los números reales mayores que 5/3, y acá lo tenemos escrito en términos de intervalo. ¿Hasta ahí vamos bien? No hay preguntas, Moni. Bueno, vamos a ver en el caso en que a sea un número negativo. Y fíjense, esta era la inecuación. Hemos dicho, tomamos esta, pero podría haber planteado cualquiera de las otras que di en la definición. Habría que cambiar la desigualdad y volver a hacer el mismo razonamiento. Entonces vamos a trabajar con esta. Tomamos, si a es negativo, por supuesto que con el mismo criterio, como no es 0, existe el a la menos 1. Porque si fuera 0, el inverso de a no existiría. Pero como no es 0, y eso lo pusimos como hipótesis, a la menos 1 existe. Y por propiedades de los números reales que vimos en el tema de conjuntos, si un número es negativo, a menor que 0, su inverso también es negativo. Con lo cual, en la inecuación que teníamos originariamente, que tenemos expresada en a por x más b mayor que 0, si escribimos sumando menos b, nos va a quedar esta expresión, de manera tal de que si a esa expresión ahora la multiplicamos por a la menos 1 para que de alguna manera el coeficiente de x quede 1, acá aplicaríamos la propiedad asociativa para asociar el a la menos 1 con el a, de manera tal que eso quede un 1, y en el otro miembro hemos multiplicado por a la menos 1. Pero fíjense que es negativo. Pero observen, ¿qué pasó con la desigualdad? Esta era nuestra inecuación. ¿Por qué queda acá con el signo cambiado? Porque se multiplicó por un número negativo. Exactamente, como acá he multiplicado por un a la menos 1 que era negativo, debo cambiar, fíjense que en el momento que se multiplica, ahí cambia la desigualdad. Entonces, ¿qué voy a tener como elemento? Solución de esta ecuación. Todos los números x que sean menores que menos b sobre a. Eso lo expresamos en el conjunto solución y también lo expresamos como intervalo. Es decir, al decir que son todos los números menores que este número real, va a ser desde menos infinito hasta menos b sobre a. ¿Alguna duda? No hay preguntas. Bueno, vemos un ejemplo concreto. Si tengo menos 3x menos 5, por ejemplo, mayor que 0, fíjense, si aplico propiedad uniforme, de monotonía, sumo 5 en ambos miembros y me queda esta otra inecuación.
Y ahora vamos a multiplicar por menos 1/3 para que se anule con el menos 3 y quede como coeficiente el número 1. Pero eso significa que voy a estar multiplicando por un número negativo. Por eso se ve que he cambiado el sentido de la desigualdad. Entonces ahora leo qué números son solución de esta ecuación. Todos los números reales menores que menos 5/3. Y eso escrito en términos de intervalo son todos los que son desde menos infinito hasta menos 5/3. ¿Hasta ahí vamos bien? No hay preguntas. Bueno, y ahora quiero que participen ustedes. Si fuera la ecuación a por x más b menor que 0, por ejemplo esta que está acá, o sea, si fuera menor acá, observen, ¿no? Vamos a hacer una observación. Si la inecuación tenía signo de mayor y he multiplicado por un número positivo, el conjunto solución queda con la misma desigualdad, o sea que va a ser un intervalo abierto, pero, digamos, al infinito, positivo. En cambio, si tenemos que multiplicarlo por un número negativo y teníamos el mismo sentido de la desigualdad, queda el intervalo desde menos infinito hasta ese número real. ¿Qué pasará si tengo una inecuación que dice menor y el coeficiente es positivo? ¿Qué les parece que va a quedar como conjunto solución? Profe, Sí, el conjunto de solución sería menos infinito hasta desde 6/3. menos infinito, a ver, veamos. R de menos infinito hasta 2, puede ser. Ahora lo Si vamos sumamos a... a miembro, desde acá la- colocan que sumamos miembro a miembro 6, está Mira, perfecto. sumamos miembro a miembro 6, dividimos por 3, y si se fijan, queda con el mismo sentido de la desigualdad, porque el coeficiente este que tenemos acá es positivo. Entonces va a quedar desde menos infinito hasta 2. O sea, hay que observar qué desigualdad tengo y si cambia o no, dependiendo del coeficiente del valor a de x. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos con el otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo en este caso menos 3 y es menor? ¿Cómo quedaría el conjunto solución? Bueno, ya lo destapé. Sumo 6 y ahora voy a dividir o multiplicar dividir por menos 3 o multiplicar por menos 1/3, que es lo mismo. Acá les hago con la otra forma de hacerlo, que es lo que hemos planteado arriba. Como hemos dividido o multiplicado por un número negativo, observen qué pasa con la desigualdad. ¿Qué sucedió? Cambió el sentido de desigualdad. Exacto, entonces el conjunto solución tengo que leerlo como son los x mayores que menos 2. Y vamos a tener un intervalo abierto, no acotado, en este caso hacia el infinito positivo. ¿Alguna duda? Parece que no. Fíjense. No, no hay nada. Bien, ahora nosotros todo eso lo planteamos cuando A no era 0. Entonces, ya podemos decir que si A no es 0, el conjunto solución va a ser un intervalo, en este caso, que va hasta más infinito o viene de menos infinito hacia un número real. Va a depender de la inecuación y si A es positivo o negativo. Eso sería una forma de resumir lo que puede pasar con una inecuación lineal si el número coeficiente de x es un número que no es 0, no importa si es positivo o negativo. Ahora, ¿qué pasa
si el A es 0. En este caso, si A es 0, nos queda esta inecuación. 0 por x más b menor que 0. Es decir, que si yo a 0 lo multiplico a x lo multiplico por 0, este término se anula, con lo cual me va a quedar esta inecuación. Y en realidad desapareció la x. Entonces, en definitiva, el conjunto solución o va a ser todos los reales, si esa desigualdad es verdadera, o va a ser vacío si esa desigualdad es falsa. Veamos por qué. Tomemos un ejemplo. Si yo obtengo esta inecuación 0 por x menos 2 menor que 0, si se anula el primer término, la inecuación que me queda es menos 2 menor que 0. Y eso es verdadero, porque menos 2 es verdad que es menor que 0. Por lo tanto, el conjunto solución van a ser todos los reales. ¿Pero por qué? Porque pensemos que estábamos buscando todos los números que cuando yo los multiplique por 0, que no importa qué número sea, siempre esto va a dar 0, y le reste 2, eso sea menor que 0. Y eso va a ocurrir con cualquiera, porque al ser 0 y restado con 2, eso siempre es un número menor que 0. Por lo tanto, esto va a ser cierto para todos los números reales. O sea que cuando A es 0, me tengo que fijar si esta desigualdad que me queda es verdadera o falsa. Tomemos un ejemplo que el conjunto solución nos dé vacío. En este caso, esta inecuación, 0 por x menos 2, mayor que 0. Fíjense que si el coeficiente de x es 0, este término se anularía, y la inecuación que me queda es menos 2 mayor que 0. Pero menos 2 no es mayor que 0, por lo tanto, como es falso, no hay número real que verifique esta desigualdad. Pensemos, si yo tomo cualquier número al multiplicarlo por 0 y restarle con 2, no es mayor a 0, por lo tanto, el conjunto solución es vacío. ¿Se va entendiendo hasta acá? No entendí lo del vacío, profe. Bien. Cuando el coeficiente de x es 0, me tengo que fijar qué tipo de inecuación tengo. Sobre todo va a depender de lo que vale b y de la inecuación que tengo. O sea, la desigualdad que me dan. Si la inecuación, por ejemplo, es de este tipo, 0 por x menos 2 mayor que 0, a mí me estarían diciendo que busque números que multiplicados por 0, cuando yo tomo un número cualquiera y lo multiplique por 0, me daría 0. Le reste 2. Al restarle 2, me va a quedar menos 2. ¿Y menos 2 es mayor que 0? No. Entonces, no hay números que cumplan con esa condición. Por lo tanto, el conjunto solución, al ser un enunciado falso, este último que tenemos marcado acá, el Vacío. solución de la inecuación sería vacío. No hay números que cumplan con esa condición. ¿Vamos bien hasta ahí? Gracias, profe. Bien. Ahora quiero que ustedes me digan acá, esta inecuación, ¿qué conjunto solución tendrá? Fíjense que si el coeficiente, entonces, ¿qué tenemos que resumir? Que si el coeficiente es 0, va a ser o todos los reales o vacío, va a depender del número que tenga en B y de la inecuación o desigualdad que tenga dando vuelta, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser la solución en este primer caso? Conjunto vacío. Claro, ¿Un conjunto vacío sería? Vacío, exactamente. Lo vamos a escribir con la otra forma de escribir vacío. Porque no hay número que multiplicado por 0 haga que 2 sea más chico que 0. En cambio, 0 por x más 3 mayor que 0, ¿qué conjunto solución tendrá? Todos los reales. Todos los reales. Exactamente.
O sea, ¿qué conclusión nos tiene que quedar? Que si el coeficiente de X es 0, va a depender de la inecuación, del signo de la desigualdad y del valor B que tengo dando vuelta en la inecuación. Entonces quiero que les quede claro lo siguiente: el análisis para poder determinar si da vacío o da todos los reales o un intervalo, como habíamos dicho en los casos en que A no sea 0, no se analiza o no es el mismo tipo de análisis que cuando ustedes trabajan con una ecuación lineal. O sea, se hace el mismo análisis en el sentido de ver qué pasa si A es 0 o no es 0, pero el procedimiento de análisis es diferente. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Ahora vamos a ver un problema de aplicación. Y eso a veces tienen en los prácticos o en los mismos parciales, y vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Marta vende pulseras que fabrica a 40 pesos cada una y tiene gastos fijos de fabricación de 2.400 pesos. Y ella quiere que la ganancia por mes supere a 5.000. ¿Qué quiere decir que supere a 5.000? Que sea mayor a 5.000. Mayor, y mayor estricto, porque quiere que supere, o sea, no acepta 5.000, digamos. Entonces, esta es la inecuación, ¿se va entendiendo? Sí, profe. 40 por X es el ingreso, le resto los gastos, y me da lo que pretende ganar. Eso sería que la ganancia sea mayor que 5.000. Por supuesto, resolvemos la inecuación y terminamos diciendo que X es mayor que 40. Ahora yo quiero ver qué vamos a poner como respuesta. ¿Cuántas pulseras tendrá que fabricar y vender para lograr su objetivo? Debe fabricar y Profe, vender ahí no más se de 40 sumaba pulseras. 2.400. ¿Cómo? Ahí no se sumaba 2.400 en vez de restarlo. Ah, tenés razón, me equivoqué. Y bueno, ya no nos va a dar esto, son 6.400. Te va a dar 7, no, te va a dar 7.400, ¿no? 6.400. ¿No? 7.400. 7.400. Bueno, y dividido en 40. 185 sería, profe. 185. ¿cuánto? 185. 185. 185. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué vamos a poner como respuesta? Que debe vender más de 185 pulseras. Exacto, más. Entonces, más de, vamos a cambiar acá, 185 pulseras. Ahora, ¿cuál sería el mínimo de pulseras? Porque esa puede ser otra pregunta. Que debe fabricar y vender por mes para lograr su objetivo. El mínimo. Por eso a veces hay que leer bien la consigna. 186. Sí, ¿y por qué no 185? Ve. Porque dice mayor y no mayor igual. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas, con las palabras que nos dan, y acá, no, como son pulseras, no puedo ni siquiera dar como intervalo la solución, porque no puedo hablar de 186,5 pulseras, por ejemplo. Entonces, hay que contextualizar la respuesta al tipo de problema que nos dan. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si el objetivo, miren lo que cambió, que la ganancia sea por mes sea por lo menos 5.000? ¿En qué varió con respecto al anterior? Que esta vez el intervalo sería mayor o igual. Exactamente, el intervalo sería mayor o igual. Y ahora, si yo contesto las mismas preguntas, ¿cuál es el mínimo? Bueno, acá por supuesto va a ser mayor o igual que 186 la respuesta. ¿Y cuál sería el mínimo de pulseras
que debe fabricar y vender para lograr su objetivo en este caso? Sería 185, perdón. Exacto. Acá sí, como son los X mayores o iguales, espérense que le ponga, mayor o igual que 185, el mínimo sí puede ser 185 porque me da la posibilidad de la igual. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora vamos a estudiar ejemplos con análisis de parámetro para ver el tipo de solución y cuánto tienen que valer los parámetros para que se cumpla la condición. Fíjense, esta es una inecuación lineal, perdón, y me piden que no tenga solución. Que no tenga solución. Escribimos de la forma como una inecuación lineal, es decir, que sumo x y resto 5, por eso esta es la inecuación que me queda. En este caso tengo dos términos con x, así que puedo sacar factor común, y me queda esta expresión como la ecuación lineal. En este caso, el a es k más 1. Pero fíjense que la desigualdad es mayor y me dicen que no tenga solución. ¿Qué les parece? ¿En qué caso era que no tenía que tener solución una inecuación lineal? Que K tiene que valer menos 1 y que no se tiene que cumplir la desigualdad de menos 5 mayor o igual a 0. Exactamente, esas dos cosas. O sea, que los casos en que no tenga solución o que tenga solución todo en los reales, el coeficiente de A debía ser 0. Entonces tengo que ver si además se cumple que la desigualdad es verdadera o no. En este caso, como me piden que no tenga solución, no tiene que ser cierta esta desigualdad. Y menos 5 es mayor que 0. No. No, por lo tanto, el valor de K tiene que ser menos 1, y como menos 5 mayor que 0 es verdadero, entonces es falso esta inecuación. Cuando K es igual a menos 1, no tiene solución. Entonces, ¿cómo voy a decir? Tiene que ocurrir que K sea igual a menos 1 para que no tenga solución. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si me hubieran dicho para que esta inecuación tenga solución todos los reales? Fíjense que es la misma, ¿lo ven? Pero ¿qué pasa si el enunciado hubiera sido que tenga como conjunto solución todos los reales? ¿Qué contestamos? Y bueno, para cuando K es igual a menos 1, me va a quedar no solamente que la es 0, sino que me va a quedar una desigualdad falsa. Por lo tanto, ¿qué contestamos? Como me pide que la solución sea todos los reales, no hay valor de K que haga lo que pide el enunciado. ¿Qué debería haber pasado para que esta sí hubiera un valor de K? Que fuese menor o igual que 0. Exacto, y es la que tenemos en el próximo paso, o parecida. Analizamos esta otra y me piden que tenga como solución todos los números reales. La escribimos de la forma como lineal, agrupamos todo en el primer miembro, factorizamos, fíjense que tenemos dos términos con x, saco factor común y me queda k más 2, que multiplica x, menos 5 menor o igual que 0. Para que se dé la posibilidad de todos los reales o vacío, el coeficiente tiene que ser 0. O sea que el K debería ser menos 2. Pero además se tiene que cumplir, para ver si es cierto que existe ese valor K, es si esta desigualdad, cuando fuera 0,
es verdadera o no. Menos 5 es menor a 0. Sí. Sí, por lo tanto, es cierta para cualquier valor de x, con lo cual, si k es igual a menos 2, esta inecuación tiene como solución a todos los números reales. ¿Alguna duda hasta acá? No, Por profe. ahora no, profe. Bien. Entonces, cuando nos piden analizar, nos tenemos que fijar qué cosa. Analizar lo que nos piden, y no solo lo que nos piden, sino el tipo de desigualdad que tenemos en la inecuación. Se tienen que cumplir todas las condiciones. Vamos a trabajar ahora con la inecuación cuadrática. ¿Qué es una inecuación cuadrática? Si nosotros recordamos, un polinomio de segundo grado, expresado como producto de sus factores armados con sus respectivas raíces, x1 y x2, se podía escribir como un producto a por x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces de esa expresión polinómica de grado 2. Y esas recuerden que se las puede obtener mediante la fórmula que conocemos y que utilizamos al resolver una ecuación cuadrática. Pero sabiendo eso, ¿a qué se le llama una inecuación cuadrática? A toda expresión de la forma a por x menos x1 por x menos x2 mayor que 0, o la misma expresión menor que 0, o la misma mayor o igual o menor o igual. Es decir, que en cualquier momento que me den una expresión polinómica de grado 2, que tenga la desigualdad mayor, menor o mayor o igual, es una inecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo vamos a plantear y hallar el conjunto solución? En este caso, vamos a considerar que el coeficiente cuadrático sea positivo. ¿Qué pasa? Porque en definitiva lo que vamos a hacer es anular, o sea, vamos a dividir todo por a en cualquiera de los casos. ¿Qué pasa si fuera positivo? No cambia la desigualdad, o sea que estaría trabajando con esa inecuación. Pero si el valor a fuera negativo, dividiría, digamos, entre comillas, por ese valor de a, y esto en vez de ser mayor pasaría a ser la otra inecuación de menor. O si estoy trabajando con la inecuación mayor o igual, me quedaría expresada la otra que sería menor o igual. O sea, en definitiva, uno puede tomar como ejemplo una de ellas, y cualquier cosa que fuera negativo pasa a ser la otra, que se resuelve de manera similar. Entonces, para nuestra explicación, vamos a considerar que el número S es positivo. ¿Qué casos se pueden plantear cuando vamos a resolver una ecuación cuadrática? Y bueno, que los dos raíces sean iguales y reales. Recuerden que para eso el discriminante de la cuadrática tiene que ser positivo. Que sean iguales y reales, para eso el discriminante es igual a 0, y que sean distintas, pero que sean complejas conjugadas, para eso el discriminante tenía que ser negativo. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven cada uno de esos casos. ¿Qué pasa si las raíces son reales y distintas? Dividimos, como decíamos recién, todo por a, porque vamos a suponer que es positivo, por lo tanto vamos a trabajar con esta inecuación. Y acá, fíjense que nos queda el producto de dos factores negativo. ¿Cuándo el producto de dos factores es negativo? Cuando el primero es positivo y el segundo negativo, o cuando el primero es positivo y negativo y el segundo positivo. O sea, tienen que tener distintos signos. Entonces, ese es el análisis que vamos a plantear. Que x menos 1 sea negativo, lo tenemos acá,
y además que el segundo factor sea positivo, o la otra opción, que el primer factor sea el positivo, o el segundo factor sea negativo. En el caso de que hubiera estado trabajando con mayores que 0, los casos a analizar serían que los dos sean positivos o los dos sean negativos. De todas maneras, esos son los casos posibles. Volvemos a los que habíamos planteado. ¿Qué quiere decir que x menos 1 sea menor que 0? Si yo sumo en ambos miembros x menos 1, la primera inecuación me queda los x menores que x1. Si hago lo mismo con la segunda inecuación, son inecuaciones sencillas, lineales, quedaría los x mayores que x2. En este caso, quedarían los x mayores que x sub 1, y acá quedarían los x menores que x sub 2. Y esos serían los casos posibles. Entonces pensemos, supongamos en una recta numérica, donde x1 es menor que x2, supongamos que siempre el primer número es el más chico, pero si no lo invertimos y listo. ¿Qué me pide la primera parte de esta expresión? Son todos los números x que son menores que el x1, o sea, los que están a la izquierda del x1. Y además tengo que elegir todos los x que son mayores que x2, serían todos los que están a la derecha de x2. ¿Qué números cumplen con ser más chicos que x1, pero más grandes que x2? Y en realidad no hay ninguno que cumpla con ambas condiciones a la vez, con lo cual la primera parte me daría solución vacía. En cambio, la segunda parte, analicémosla, x mayor que x sub 1. Eso lo podemos ver en lo que fue marcado en celeste. Son todos los números mayores que x1. En cambio, los números menores que x2 son los marcados en verde. Y como me están pidiendo los números que cumplan con ambas cosas a la vez, sería la zona que cumple la parte en celeste y verde a la vez. Lo tengo marcado en marrón. Es decir, que los que cumplirían con esta segunda parte son todos los números reales que están entre entre x sub 1 y x sub 2. Es decir, que es un intervalo, en este caso abierto. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? No hay preguntas, Moni. Bueno, de deber para la casa, les dejo pensar en el caso de mayor que 0, que ya se los había propuesto. Y van a ver que el conjunto solución les va a quedar no la zona que está en marrón, sino todo el resto, todos los números que van desde menos infinito hasta x1, unido con la zona que va desde x2 hacia el infinito. Eso les queda de deber. O sea, ¿qué conclusión tenemos que sacar de acá? Que si x1 es distinto de x2, o sea, me dan dos factores distintos, el conjunto solución o va a ser un intervalo, en este caso abierto, con lo que va de un extremo al otro, o va a ser una unión de dos intervalos que van al infinito cada uno. Esas serían las opciones si las raíces son reales e iguales. Vamos a ver un ejemplo concreto. Si esta es la inecuación, las dos raíces son 2 y 3, lo calculamos con la fórmula, es decir que los factores, esa inecuación la puedo escribir como el producto de factores menor que 0, y haciendo el análisis de ambos, nos va a quedar que el primero sea negativo y el segundo positivo,
o el primer factor sea positivo y el segundo negativo. Bueno, o cambie, no sé si lo dije repetido, pero en definitiva son las dos posibilidades. Acá quedarían los x menores que 2, lo vemos en la recta numérica, los menores que 2 son todas las que están a la izquierda, y que tenga en común con todos los x que son mayores que 3, y no hay número que sea menor que 2 y mayor que 3 a la vez, con lo cual la primera parte da como conjunto solución vacía. En la segunda son todos los números mayores que 2 y menores que 3, es decir, que queda la zona que están, todos los números que están entre 2 y 3. Todos los números reales, digamos, ¿no? O sea, 2,1, 2,5, 2,9 o cualquier número que esté dentro de ese intervalo. Es decir, que el conjunto solución son todos los números reales que están entre 2 y 3, que lo podemos escribir como el intervalo abierto de 2 a 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Aplicar la tabla de signos, al aplicar la tabla de signos, ¿se Me obtiene el mismo estás resultado? ganando de mano. Ah, perdón. Exacto. Ese Disculpe. sería el procedimiento largo, o sea, la definición. Pero Claro. obviamente es complicado y sobre todo, que eso lo van a ver la clase que viene, dos factores dentro de todo uno lo puede analizar, pero ya cuando son más factores, la verdad que es bastante tedioso todas las posibilidades. Con lo cual tomamos la recta numérica, que es la misma que habíamos considerado al elegir o decidir sobre el conjunto solución anterior. Pero, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Tomamos los factores que forman parte de la inecuación y analizamos el signo que tiene a lo largo de la recta numérica. Es decir, ¿qué signo tiene este primer factor para todos los números menores que 2? Si yo tomo un número menor que 2, digamos 1 o 0 o cualquier negativo, al sustituirlo en x, este factor va a ser siempre negativo, porque si tomo un número más chico que 2, al restarle 2 va a ser resultado negativo. En cambio, si tomo números que estén entre 2 y 3, son mayores que 3, al restarle 2, el resultado va a ser positivo. Por eso, en esta zona de la recta numérica, ese factor es positivo. Y con más razón si elijo números mayores que 3. 3 menos 2, 5 menos 2, cualquiera, al reemplazarlo en la resta, va a ser un resultado positivo. Cuando analizo el signo del otro factor, si ustedes se fijan, para los números menores que 2, al reemplazarlo y restarle 3, va a ser negativo. Si tomo un número que está entre 2 y 3, como es más chico que 3, al restarle 3 también sigue siendo negativo. En cambio, si elijo un número mayor que 3, al restarle 3, el resultado va a ser positivo, o sea, que en esta zona de la recta numérica, ese factor es positivo. Y como la inecuación se forma con el producto de ambos, el resultado se obtendrá como el producto de los signos de cada uno de esos factores. Entonces, en la primera zona, con todos los números de menores que 2, menos por menos me va a dar más. En la segunda zona, más por menos me va a dar menos. Y en la tercera, más por más me va a dar más. Y como nosotros estábamos queriendo solucionar o buscar los valores de x que hagan que ese producto sea negativo, la zona de la tabla de la recta numérica son todos los que están entre 2 y 3, que es lo que tengo marcado en amarillo. Es decir, que el conjunto solución es un intervalo que va de 2 a 3 abierto. Fíjense que si la ventaja de este tipo de tabla o procedimiento es que muestra todo conjunto solución independientemente de la inecuación. Si acá me hubieran dado el mayor, la zona que yo hubiera o tendría que elegir son todos los números que van menores que 2 unidos con los números mayores que 3. O sea, la tabla me incluye todas las posibilidades, con lo cual es bastante
útil, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. Falta el otro caso, ¿qué pasa si son reales e iguales? Si son reales e iguales, x1 es igual a x2, te darán 4 casos posibles. Voy a escribir, por supuesto siempre consideremos que el A es positivo. En vez de el x1 escribo el x2, con lo cual me van a quedar x menos x1 al cuadrado, mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 0. Y acá vamos a estudiar cada caso en particular. Como vemos, no puede, en este caso, si tomamos la primera, x menos x1 al cuadrado menor que 0, me están diciendo que esa potencia, valores de x que hagan que esa potencia sea negativa. Y en realidad no hay valores de x, por lo tanto el conjunto solución va a ser vacío. Por lo tanto, en este ejemplo, x menos 1 al cuadrado menor que 0, no hay valores que cumplan con eso, por eso el conjunto solución es vacío. ¿Hasta acá vamos bien con el primer caso? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si tomo el segundo caso? Es decir, el mayor que 0. ¿Qué números, cuando yo tome valores de x, que lo eleve al cuadrado, haga que sean positivos? ¿Cualquiera? Busco valores de x que al elevarlo al cuadrado resulten positivos. Siempre son positivos. Cualquier número, puesto que cualquier número elevado al cuadrado da positivo. Sí, ¿cualquiera? Sí. Cualquiera menos el 3. Ah, exacto. Fíjense que dice mayor estricto. Significa que no, habría un número que sería el que hace 0 esta expresión, el x sub 1, o en el caso del ejemplo, el 3, que no verificaría esta inecuación. Lo cual es como la expresión, todos los reales menos ese número. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Vamos profe. bien? Sí, profe. Ahora quiero que miren con esta otra. Esta era mayor estricto, acá tenemos mayor o igual. ¿Qué números hacen que esta diferencia al cuadrado sea mayor o igual que 0? En ese caso sí sería todos los reales. Exactamente. Entonces, acá tenemos el ejemplo en que es para todos los reales. Entonces, hay que revisar o tener en cuenta qué tipo de desigualdad me dan. Si es menor, o es mayor o igual, o fíjense qué pasa si sería menor o igual, observen. Si yo tengo una cuadrática que se pudo escribir como el cuadrado de un binomio, porque x1 era igual a x2, la solución acá, como negativo no puede ser, la única posibilidad es el caso en que lo hace 0, es decir, el x sub 1. Y en este ejemplo, la solución sería solo el número 1. Entonces, como pueden ver, todos los casos posibles serían cuando las raíces son reales o iguales, y eso lo analizo analizando el discriminante. A mí me dan una cuadrática y analizo el discriminante. Si el discriminante es igual a 0, que era el caso en que sean reales e iguales, entonces yo ya sé que dependerá de la desigualdad que me dan en la inecuación. Si es menor estricto es vacío, si es mayor estricto va a ser todos los reales menos el número que lo hace 0, o si es mayor o igual van a ser todos los reales, o si es menor o igual va a ser estricto solamente el que hace 0. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Van bien?
pasa si las raíces ahora no son reales, o sea, son complejas conjugadas? En este caso, recuerden que el discriminante es menor a 0. Por lo tanto, cuando nos dan cuando nos dan una inecuación cuadrática, escribimos todo, menor a 0, o mayor a 0, o menor o igual a 0, y analizamos el discriminante de la cuadrática. Pero si ya me da un discriminante negativo, significa que las raíces son complejas conjugadas. Y escribirlo como números complejos, y para analizar si es mayor o menor que un número complejo, eso no es posible porque, se los marqué bien en rojo acá, no puede establecerse un orden en el campo de los complejos. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de inecuaciones? Y va a ser una inecuación que no la vamos a factorizar, la vamos a dejar como está, y se nos va a dar dos casos posibles. Si es positiva o mayor o igual que 0, la solución siempre van a ser los reales, porque sería, como el caso que tienen en el ejemplo acá, x al cuadrado más 1 mayor que 0, fíjense que el discriminante es un número negativo, y pueden apreciar que es una cuadrática irreducible. Y cualquier número elevado al cuadrado y sumado con 1 es mayor a 0, eso lo vieron hace rato también con la profesora. Con lo cual, si la inecuación cuadrática tiene discriminante negativo, pero tiene signo mayor o igual, el conjunto solución van a ser todos los reales. En cambio, si se trata de una inecuación cuadrática irreducible, pero que tiene el símbolo de menor o igual, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, vale lo mismo si tengo la igualdad, y no hay número que elevado al cuadrado y sumado con 1 me dé menor a 0, con lo cual la solución da vacía. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué paso tengo que tener en cuenta? Lo primero que me da, cuando me den una expresión cuadrática, paso todos los términos al primer miembro y el 0 en el segundo. De ahí analizo las raíces de esa expresión cuadrática. Y de ahí se ve en qué caso caigo. Si son distintas, tengo que hacer la tabla de los signos y buscar el conjunto solución, que van a ser o un intervalo abierto hacia el infinito o un intervalo abierto o cerrado de una raíz a la otra. Si son reales y distintas, si son reales e iguales, son los 4 casos que se me pueden plantear, porque se propone como un binomio al cuadrado, y eso va a depender si es todos los reales, o es vacío, o es los reales menos el número ese, o es solo el número, va a depender de la desigualdad. Y si es compleja conjugada, no se factoriza y tengo dos opciones. Si es positiva, va a ser todos los reales, y si es negativa, o sea, menor a 0, va a ser vacía. Acá tenemos algunos ejemplos. En este caso, como hemos dicho recién, pasamos al primer miembro, analizamos el discriminante, me da 49, como es positiva, tiene raíces reales distintas, las buscamos, y escribo el factoreo. Como me pide mayor que 0, puedo analizar la tabla de los signos, y el primer factor va a ser negativo para los menores que menos 3, y positivo para los mayores que menos 3. El segundo factor va a ser negativo para los menores que 4, pero positivo para los mayores que 4. Es decir, que en la regla de los signos, el producto menos por menos me va a quedar más por menos me va a quedar menos, y más por más me va a quedar más. Como la inecuación en cuestión dice mayores o iguales, será la zona en donde el producto quede positivo. En este caso, la zona indicada en amarillo, desde menos infinito a menos 3, y desde 4 a infinito. La pregunta es, ¿por qué puse corchete y no paréntesis como hace rato?
Porque dice mayor o igual. Exacto, o sea que todos esos detalles hay que tenerlos presentes. Este otro ejemplo, expreso todo en el primer miembro y analizo el discriminante, me da 0. Quiere decir que son raíces reales e iguales, busco las raíces, que van a ser las dos la misma, por lo tanto lo escribo como el binomio al cuadrado, y ahora me fijo, me piden que sea menor o igual que 0. En este caso, menor que 0 no puede ser, pero el igual sí, así que hay un único valor que hace o que forma parte del conjunto solución. Si esto en vez de menor o igual hubiera sido mayor, estricto, serán todos los reales menos el 3. Y así como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y el último caso que escribí es qué pasa si tengo una ecuación cuadrática, paso al primer miembro y analizo el discriminante. Fíjense para saber en qué caso caemos. Como es negativo, entonces no factorizo. Como no factorizo, acá tengo que ver si la inecuación es negativa, el conjunto solución va a ser vacío. Si la inecuación es con el signo positivo, o sea, mayor que 0 me refiero, entonces daría todos los reales. Y eso sería todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y lo único... ¿Cómo? ¿Sí hay alguna pregunta? No. Bien. Y lo que nos queda ver es el análisis de parámetros, aunque sea un ejemplo, porque ya enseguida se nos va a terminar la clase. Me dan esta inecuación y me preguntan qué valores tiene que tener el valor K, o sea, qué números tiene que tomar el valor K, para que el conjunto solución sean todos los reales. Y si yo me pongo a pensar todos los reales, vamos de nuevo a lo que habíamos visto. Busquemos dónde daba todos los reales. Una opción era en este caso, es decir, que las raíces sean reales e iguales, pero para eso la inecuación tiene que ser un mayor o igual, para que me dé todos los reales. Entonces, eso me tengo que fijar. La que me dieron dice mayor o igual para que yo elija esta posibilidad. Volvamos al ejemplo. Dice mayor o igual. Quiere decir que sí puedo considerar este caso de las raíces reales e iguales. Por lo tanto, ahí tendría que analizar que el discriminante sea igual a 0. Pero hay otro caso en que también me daba la posibilidad de la solución real. Veamos. ¿Cuándo daba resoluciones reales? Cuando las raíces eran complejas conjugadas, es decir, que el discriminante sea negativo. Y en este caso, la inecuación de qué tipo tiene que ser también mayor a 0 o mayor o igual a 0. Entonces me fijo en el ejemplo que me dieron y efectivamente es mayor o igual. Quiere decir que se pueden cumplir cualquiera de las dos opciones, más las dos opciones debo considerar. Entonces la condición para que esta inecuación tenga como conjunto solución todos los reales, el discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Si a mí no me hubieran puesto la igualdad acá, solo mayor, analizaría solo que sean complejas conjugadas, porque esta es la que me da la posibilidad de que sea la solución todos los reales, la igualdad a 0 acá. Todos los reales mayores que 0, incluso el 0. O sea, el que hace 0, este factor. Pero como dice mayor o igual,
considero ambas posibilidades. Entonces, escribimos la inecuación, todo en el primer miembro, analizamos nuestro A, nuestro B, que es menos 2, y nuestro C, que es k cuadrado menos 3. Armamos el discriminante, es decir, b cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es k cuadrado menos 3. Y eso, según lo que habíamos propuesto acá, debe ser menor o igual que 0. De esta condición va a surgir qué valores debe tomar k para cumplir con lo que me están pidiendo. Resolvemos esta inecuación, aplicamos esto, queda 4, menos 4 por 1 que es 4, por k al cuadrado, menos por menos es más 12, por eso esta es la inecuación en k que tengo que resolver. Agrupo 4 más 12 me va a dar 16, es decir que menos 4 al cuadrado más 16 debe ser menor o igual que 0. En este caso acomodo nada más que el 16 en el primer término y menos 4k al cuadrado en el segundo. Saco factor común 4, de manera que me queda 4 por 4 menos k cuadrado menor o igual que 0. Divido todo por 4, porque como no es negativo, no cambia el sentido de la desigualdad, y factorizo esta expresión. Quedaría, es una diferencia de cuadrados, 2 menos k por 2 más k. Y ese producto debe dar menor o igual que 0. Fíjense que en el análisis de este caso me queda a su vez otra inecuación cuadrática para estudiar. Eso va a depender de dónde queda el valor de k, que les quede cuadrática o lineal esta expresión. En este caso, fíjense, yo quiero, para que resulte más fácil, k menos 2, no 2 menos k. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos 1 para que 2 menos k quede escrito como k menos 2. Pero si multiplico todo esto por menos 1, ¿qué le pasa a la desigualdad? Cambia el sentido. Entonces, esta es la que tenemos que estudiar. K menos 2 por 2 más k, que sea mayor o igual que 0. Hago el mismo estudio del análisis de la tabla, y en definitiva me queda que el primer factor va a ser negativo para los menores que 2, positivo para los mayores que 2, y el segundo factor va a ser negativo para los menores que menos 2, pero positivo para los mayores que menos 2. Hacemos el producto, me queda positivo el primer producto, negativo el segundo producto y positivo el tercero. Y como me piden que el producto de ambos factores sea positivo, como se puede ver, la zona en donde voy a encontrar el valor de k para que cumpla que esta inecuación tenga como conjunto solución todos los reales, son todos los números que van de menos infinito a menos 2, unidos de 2 al infinito, tomándolo al 2 y al menos 2 por el mayor o igual. ¿Alguna duda hasta acá? No hay preguntas, Moni, en el chat. Bueno, y el caso que les decía hace rato, ¿qué pasa si la misma no hubiera sido mayor o igual, sino la inecuación hubiera sido solo mayor? Y para que sea mayor, la posibilidad de que el conjunto real tenga como conjunto solución a todos los reales, solamente se va a dar el caso de la posibilidad de que las raíces sean complejas conjugadas, porque para que resulte el caso de una cuadrática cuyas raíces sean iguales, tendría que considerarse que la desigualdad dada sea mayor o igual. Y en el ejemplo que nos dieron, es solo mayor.
Así que el único caso es estudiar que el discriminante sea negativo. Si el discriminante es negativo, analizo la misma tabla de recién, nada más que en vez de mayor o igual, sería menor o igual. Es menor, perdón. Entonces, haciendo los mismos pasos, me queda no la igualdad incluyendo al menos 2 y al 2, sino exclusivamente de menos infinito hasta menos 2 y de 2 al infinito. ¿Alguna duda? Ya van a ser las 4 y nos van a sacar de la clase. Si estos dos casos de análisis de parámetros no les queda del todo claro, los retomaríamos en la clase de consulta del día jueves. Nos dedicamos específicamente a ver casos concretos de análisis de parámetros con mayor detenimiento. Mientras tanto, van estudiando las posibilidades de resolución de una cuadrática o de una lineal. Recuerden que depende del tipo de raíces. Como a modo de resumen, si es reales y distintas, se analiza la tabla de los signos. Si son reales o iguales, son los 4 casos posibles. En este caso, o vacía, o todos los reales menos el que hace 0, o todos los reales o solo el que hace 0. Y si son complejas conjugadas, se analiza todos los reales o vacía, depende de si la desigualdad es todo mayor que 0, o mayor o igual que 0, o menor que 0, o menor o igual que 0. Esos serían todos los casos posibles. Entonces, si seguramente han quedado dudas, las planteamos en la clase del jueves. ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos mañana en la clase para continuar con el resto de las inecuaciones que había planteado la profesora, cómo se plantean o resuelven los otros tipos de inecuaciones. Entonces, hasta mañana, chicos. Mañana, estudien. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias. mañana. Chao, profe, Gracias, muchas gracias. profe. Gracias.